Simplemente aquí, bueno, como ya sabéis, si queréis podéis hacer el asiento en otro asiento, le daríais a grabar asiento y se abriría otro asiento. O si queréis seguir haciendo el mismo, parte de este asiento también en la misma pantalla, pues simplemente le damos a la tecla más del teclado numérico o le damos aquí al icono, añadir partida, que sería este icono aquí, y se abriría la línea. Y ahora nos dice que 1.600 euros se dan por perdido. Desgraciadamente, eso no lo vamos a cobrar. Entonces, aquí tenemos que hacer, tenemos que volver a renombrar a un cliente de dudoso cobro como un cliente incobrable, ¿vale? Que sería lo mismo que hacer lo que ya decimos al principio, un cliente normal, que no tenía problemas, que pasa a ser un cliente de dudoso cobro. Ahora, este cliente de dudoso cobro, ahora básicamente pasa ya a ser algo o un cliente incobrable. O sea, entonces, la mecánica es exactamente la misma que pasar de un cliente normal a un cliente de dudoso cobro. La mecánica va a ser la misma para pasar un cliente de dudoso cobro a un cliente ya prácticamente no, incobrable. Y cómo se hace esto, de todas formas, lo explico, lo enseño, que sería el cliente 436, cliente de uso cobro, le doy a la tecla más del teclado numérico. Este es el segundo cliente, ¿vale? Aquí elegiríamos la subcuenta que necesitamos, que es esta, la del punto 2, 436.2, doble clic. Y aquí le pongo yo cliente dudoso cobro, ¿vale? Y este cliente de dudoso cobro, por 1.650 euros, digamos que me tiene que desaparecer para que me aparezca un cliente o un gasto nuevo por el mismo precio, digamos. Entonces es, como ya dije antes, es cambiar el nombre que pasa a ser cliente de dudoso cobro, pasa a ser un cliente incobrable. ¿Cómo se hace eso en contabilidad? Cambiando los códigos de las subcuentas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo un cruce. Entonces, la 436.2, enter. ¿Dónde estaba antes el cliente? Estaba aquí. En el debe, ¿no? Era por 2.400 euros y estaba en el debe. ¿Por qué? Porque yo tenía un derecho a cobrar. Y mi derecho cuando nace en el debe. ¿Vale? Pero desgraciadamente este cliente no nos va a pagar y este cliente de dudoso cobro tiene que desaparecer para que pueda aparecer o el mismo cliente pero de manera incobrable. Entonces lo que estaba en el debe, para eliminarlo de alguna manera, tiene que ir ahora a su contrario, tiene que ir al haber. Enter, 1.650 euros. ¿Por qué? Porque digamos que ya no voy a tener ese derecho a cobrar. Y ya cuando ese derecho a cobrar desaparece en el haber. Digamos, ¿no? También podemos entenderlo así. Enter, enter, enter. Pero resulta que me tiene que aparecer... A ver, yo sigo teniendo el derecho a cobrar. Aunque de alguna manera ya sea incobrable, ese derecho lo sigo teniendo. ¿Vale? Pero ya tenemos que justificar, tenemos que hablar de que este cliente ya no nos va a pagar, ya es incobrable. Nosotros vamos a seguir teniendo ese derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muy al futuro ese cliente podría pagar y ya sería como un gasto o sería como un ingreso excepcional, porque tú ya lo has contabilizado como algo incobrable. Pero quién sabe, dentro de 2, 3, 4, 5 años o cuando sea, como él tiene la obligación de pagar, ¿sabéis? ¿No? Supongo que esto ya será por sentencia judicial,
esta persona tendrá la obligación de pagar y cuando este hombre tenga dinero va a tener que pagar. Aunque ya se contabilizaría como un gasto, sería como un ingreso, sería un ingreso excepcional. Lo pondríamos como ya un ingreso excepcional. Y eso se justifica en la memoria sin ningún problema. He conseguido pagar esto, Eso se justifica y se haría de otra manera. Y sería también un cruce, vamos, que no... Para que veáis que la mecánica de la contabilidad es así, casi toda es la misma, vamos. Entonces, este cliente de dudoso cobro, de alguna manera, mi derecho con este cliente de dudoso cobro va a desaparecer y desaparece en el haber, porque me va a aparecer un derecho a cobrar que desgraciadamente es incobrable, pero que ese derecho yo lo sigo teniendo y por eso va en el debe. Porque mi derecho, cuando nace en el debe. ¿Dónde se contabilizaría esto? En la 650. En la cuenta 650, que si veis, la cuenta 650, la cuenta del grupo o el grupo 6 ya es un gasto. Sería como un gasto incobrable, pero siempre vamos a tener ese derecho. Si pudiéramos cobrarlo de alguna manera, siempre podéis, ya digo, siempre se contabilizaría sin ningún problema como un ingreso excepcional, ¿vale? Entonces, 650, le doy a la tecla más del teclado numérico y aquí elegiríamos la subcuenta que necesitamos, que es esta, que yo ya la había creado. Doble clic y aquí le ponemos, creo que esta cuenta se llama... esta cuenta es pérdida de crédito, se llama... Esta cuenta se llama pérdida de crédito, no sé qué. Le vamos a poner cliente incobrable. ¿Vale? Y como ya digo, ¿por qué? Le doy a Enter. ¿Por qué esto queda en el debe? Porque sigue siendo un derecho que nosotros tenemos a cobrar, aunque diga que es incobrable. Pero ese derecho siempre lo vamos a seguir teniendo. Y mi derecho, cuando nace en el debe. Así que de esa manera hemos, digamos, enter, ¿vale? Le doy a enter. De esta manera hemos hecho que el cliente de dudoso cobro, que antes en teoría sí podíamos cobrarle, pasa a ser el mismo cliente, pero como un cliente incobrable, que ya se supone que no le podemos cobrar, porque no tiene nada. Hemos cambiado el nombre, como ya digo, de un cliente que se llamaba antes de dudoso cobro, ¿vale? Se llamaba de esa manera. Ahora lo llamamos de otra manera diferente, que se llama cliente incobrable. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciendo este cruce que os acabo de explicar. Pero falta un asiento más todavía, ¿eh? Porque una vez que hemos hecho este asiento, una vez que lo hemos hecho, ahora tenemos que eliminar la provisión por lo que nos falta, por los 1.650 euros. Porque la provisión que hicimos aquí, ¿dónde está? Bueno, esta provisión, ¿vale? O este acumulado de provisión. Esta provisión tiene que desaparecer. Porque o nos van pagando y vamos eliminando provisión, o porque directamente no podemos cobrar porque es incobrable. Aún así, tenemos que eliminar esa provisión. ¿Vale? Siempre. Siempre hay que eliminar esa provisión, porque son provisiones, ¿vale? Y de alguna manera hay que eliminarla. Ya sea poco a poco, como es en este caso, que ya veis que aquí fue que íbamos aquí, y aquí, que fuimos eliminando la provisión, primero porque pudimos cobrar y luego porque hay que eliminar esa parte de la provisión. Y si te dicen definitivamente que tanto dinero se da por perdido, que ya podría ser o toda la provisión, que era esta, puede ser los 2.400 euros, o lo que te queda por cobrar, que ya es incobrable, esto ya tiene que desaparecer,
porque la provisión total tiene que desaparecer.